El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 14. Honra a tu padre y a tu madre. Piedad filial. ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Parentesco corporal y parentesco espiritual. Instrucciones de los espíritus. La ingratitud de los hijos. Piedad filial. 1. Bien sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No hagas engaño. Honra a tu padre y a tu madre. San Marcos, capítulo 10, versículo 19. San Lucas, capítulo 18, versículo 20. San Mateo, capítulo 19, versículo 19. 2. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra, que el Señor tu Dios te dará. Decálogo, Éxodo, capítulo 20, versículo 12. 3. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, porque no se puede amar al prójimo sin amar a su padre y a su madre. Pero la palabra honra encierra un deber más, respecto a ellos, el de la piedad filial. Dios ha querido manifestar con esto que al amor es preciso añadir el respeto, las consideraciones, la sumisión y la condescendencia, lo que implica la obligación de cumplir respecto a ellos de una manera aún más rigurosa todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo. Este deber se extiende naturalmente a las personas que están en lugar de los padres, y que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abnegación. Dios castiga siempre de un modo riguroso toda violación de este mandamiento. Honrar a su padre y a su madre no es solo respetarles, es también asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en su vejez y rodearles de solicitud como lo han hecho con nosotros en nuestra infancia. Sobre todo con respecto a los padres sin recursos es como se demuestra la verdadera piedad filial. ¿Cumplen acaso este mandamiento aquellos que creen hacer un gran esfuerzo dándoles lo justo para que no se mueran de hambre, cuando ellos no se privan de nada, relegándoles en la peor habitación de la casa por no dejarles en la calle, cuando ellos reservan para sí lo mejor y más cómodo? Gracias aun si no lo hacen de mal grado y no les obliguen a comprar el tiempo que les queda de vida, cargándoles con las fatigas domésticas. ¿Está bien que los padres viejos y débiles sean los servidores de los hijos jóvenes y fuertes? ¿Acaso su madre les regateó su leche cuando estaban en la cuna? ¿Ha escaseado sus vigilias cuando estaban enfermos, y sus pasos para procurarles aquello que les faltaba? No. ¿No es solo lo estrictamente necesario lo que los hijos deben a sus padres pobres? ¿Deben también darles las pequeñas dulzuras de lo superfluo, los agasajos, los cuidados exquisitos que solo son el interés de lo que ellos han recibido y el pago de una deuda sagrada? Esta es la verdadera piedad filial aceptada por Dios. Desgraciado pues, aquel que olvida lo que debe a los que le han sostenido en su debilidad, a los que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces se impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. Desgraciado el ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros afectos, algunas veces desde la vida presente, y más ciertamente en otra existencia, en la que sufrirá lo que ha hecho sufrir a los otros. Es verdad que ciertos padres olvidan sus deberes y no son para sus hijos lo que deben ser, pero a Dios corresponde castigarlos y no a sus hijos. Estos no deben reprocharles, porque ellos mismos han merecido que así sucediera. Si la caridad eleva a ley el devolver bien por mal, ser indulgente con las imperfecciones de otro, no maldecir a su prójimo, olvidar y perdonar los agravios, y hasta amar a los enemigos, cuánto mayor es esta obligación con respecto a los padres. Los hijos deben tomar por regla de conducta para con estos últimos todos los preceptos de Jesús concernientes al prójimo,
y decir que todo proceder vituperable con los extraños, lo es más con los allegados, y lo que solo puede ser una falta en el primer caso, puede llegar a ser un crimen en el segundo, porque entonces a la falta de caridad se agrega la ingratitud. 4. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, que el Señor tu Dios te dará. ¿Por qué pues, promete como recompensa la vida en la tierra y no la vida celeste? La explicación está en esas palabras, que Dios te dará, suprimidas en la fórmula moderna del Decálogo, lo que desnaturaliza el sentido. Para comprender estas palabras, es necesario referirse a la situación y a las ideas de los hebreos en la época en que fueron dichas. Estos no comprendían aún la vida futura, porque su vida no se extendía más allá de la vida corporal. Debían conmoverse más por lo que veían, y por esto Dios les habla en un lenguaje a sus alcances, y como a los niños, les da en perspectiva lo que puede satisfacerles. Entonces estaban en el desierto. La tierra que Dios les dará era la tierra prometida, objeto de sus aspiraciones. No deseaban nada más, y Dios les dijo que vivirían mucho tiempo en ella, es decir, que la poseerían mucho tiempo si observaban sus mandamientos. Mas al advenimiento de Jesús, sus ideas estaban más desarrolladas. Habiendo llegado el momento de darles un pasto menos grosero, les inició en la vida espiritual, diciéndoles, mi reino no es de este mundo. Allí, y no en la tierra, recibiréis la recompensa de vuestras buenas obras. En estas palabras, la tierra prometida material se transforma en patria celeste. Así es que cuando les recuerda la observancia del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no les promete la tierra, sino el cielo. Capítulo 2 y 3. ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 5. Y vinieron a la casa y concurrió de nuevo tanta gente, que ni aun podían tomar alimento. Y cuando le oyeron los suyos, salieron para echarle mano, porque decían, se ha puesto enajenado. Y llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose de la parte de afuera, le enviaron a llamar. Y estaba sentado alrededor de él un crecido número de personas, y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Y les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de sí, he aquí, les dijo, mi madre y mis hermanos. Porque el que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos, capítulo 3, versículo 20 y 21, y de 31 a 35. San Mateo, capítulo 12, versículo de 46 a 50. 6. Ciertas palabras parecen extrañas en boca de Jesús, y contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para todos. Los incrédulos que han dejado de hacer de esto un arma diciendo que se contradecía él mismo. Un hecho irrecusable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y de caridad. ¿No podía, pues, destruir por un lado lo que establecía por otro? ¿De dónde es necesario sacar esta rigurosa consecuencia, que si ciertas máximas están en contradicción con el principio, es porque las palabras que se le atribuyen han sido malvertidas, mal comprendidas, o que no son suyas? 7. Nos maravillamos con razón, de ver en esta circunstancia a Jesús mostrar tanta indiferencia por los suyos, y de algún modo negar a su madre. Por lo que toca a sus hermanos, se sabe que nunca tuvieron simpatía por él. Espíritus poco avanzados, no habían comprendido su misión. Su conducta, a sus ojos era extravagante, y sus enseñanzas no les habían conmovido, puesto que no hubo ningún discípulo entre ellos. Parece que aún participan hasta cierto punto, de las prevenciones de sus enemigos. Por lo demás, es cierto que le acogían más como extraño que como hermano, cuando se presenta a su familia, y San Juan dice positivamente, capítulo 7, versículo 5, que no creían en él. En cuanto a su madre, nadie podría negar su ternura por su hijo.
pero también es preciso convenir que parece que no se formó una idea bastante justa de su misión, porque no se la vio seguir sus enseñanzas, ni darle testimonio, como lo hizo Juan Bautista. La solicitud materna era en ella el sentimiento dominante. Con respecto a Jesús, el suponer que negó a su madre, sería desconocer su carácter. Tal pensamiento no podía animar al que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas, bajo la forma alegórica. Jesús no descuidaba ninguna ocasión de dar una enseñanza, aprovechó entonces la que le ofreció la llegada de su familia, para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el espiritual. Parentesco corporal y parentesco espiritual. 8. Los lazos de la sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste existía antes de la formación del cuerpo. El Padre no es el que crea el espíritu de su Hijo, pues no hace más que darle una envoltura corporal, pero debe procurar su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Los espíritus que se encarnan en una misma familia, sobre todo entre parientes cercanos, muchas veces son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores, que se manifiestan por su afecto durante la vida terrestre, pero puede suceder también que estos espíritus sean completamente extraños unos de otros, divididos por antipatías igualmente anteriores, y que igualmente se traducen por su antagonismo en la tierra para servirles de prueba. Los verdaderos lazos de la familia no son los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y de la comunión de pensamientos que unen a los espíritus, antes, durante y después de su encarnación. De donde se deduce que dos seres de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, gozar juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, como se ve todos los días. Problema moral que solo el espiritismo podía resolver por la pluralidad de las existencias. Capítulo 4, número 13. Hay dos clases de familia, las familias por lazos espirituales y las familias por lazos corporales. Las primeras son duraderas, se fortifican por la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas emigraciones del alma. Las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente desde la vida actual. Esto es lo que ha querido hacer comprender Jesús, diciendo a sus discípulos: esta es mi madre y estos son mis hermanos, mi familia por los lazos del Espíritu, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de sus hermanos está claramente expresada en lo que relata San Marcos, puesto que dice, se propusieron cogerle bajo el pretexto de que estaba enajenado. Al anunciarle su llegada, conociendo sus sentimientos con respecto a él, era natural que dijera, hablando de sus discípulos desde el punto de vista espiritual: aquí están mis verdaderos hermanos. Su madre se encontraba con ellos. Generaliza la enseñanza, lo que no implica de ninguna manera que pretendiese que su madre según el cuerpo, no le era nada según el espíritu, y que no tuviese por ella sino indiferencia. Su conducta, en otras circunstancias, ha probado suficientemente lo contrario. Instrucciones de los espíritus. La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. 9. La ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Subleva siempre los corazones honrados, pero la de los hijos con respecto a sus padres, tiene aún un carácter más odioso. Desde este punto de vista nos detendremos más particularmente para analizar las causas y los efectos. Aquí, como por todas partes, el espiritismo viene aclarando uno de los problemas del corazón humano. Cuando el espíritu deja la tierra, lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza, y en el espacio, va perfeccionándose o quedándose estacionado hasta que quiere ver la luz.
Algunos pues han partido llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza no satisfecha, pero a algunos de aquellos más avanzados que los otros, les es permitido entrever un lado de la verdad. Reconocen el funesto efecto de sus pasiones, y entonces es cuando toman buenas resoluciones. Comprenden que para ir a Dios solo hay una palabra de paz, caridad. Pues no hay caridad sin olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con odios en el corazón y sin perdón. Entonces, por un esfuerzo inaudito, miran a los que detestaron en la tierra, pero a su vista se despierta su animosidad. Se rebelan a la idea de perdonar, aún más que a la de renunciar a sí mismos, y sobre todo, a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Sin embargo, el corazón de esos desgraciados está conmovido. Titubean y vacilan agitados por estos sentimientos contrarios. Si la buena resolución vence, ruegan a Dios e imploran a los buenos espíritus para que les den fuerza en el momento más decisivo de la prueba. En fin, después de algunos años de meditación y de oraciones, el espíritu aprovecha una carne que se prepara en la familia de aquel que ha detestado, y pide a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas el ir a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. ¿Cuál será su conducta en esta familia? Dependerá de mayor o menor persistencia en sus buenas resoluciones. El contacto incesante de los seres que aborreció, es una prueba terrible bajo la cual sucumbe algunas veces, si su voluntad no es muy fuerte. De este modo, según la buena o la mala resolución que les dominará, será amigo o enemigo de aquellos entre los cuales está llamado a vivir. Así se explican los odios, las repulsiones instintivas que se notan en ciertos niños y que ningún acto anterior parece justificar. Nada en efecto, en esta existencia ha podido provocar esta antipatía. Para que uno pueda encontrar la causa, es preciso mirar lo pasado. Oh espiritistas, comprended hoy el gran papel de la humanidad. Comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en él viene del espacio para progresar. Sabed vuestros deberes, y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Esta es la misión que os está confiada, y por la que recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada padre y a cada madre, Dios preguntará: ¿qué habéis hecho del niño confiado a vuestro cuidado? Si se ha quedado atrasado por vuestra falta, vuestro castigo será el verle entre los espíritus que sufren, dependiendo de vosotros el que hubiese sido feliz. Entonces vosotros mismos, abatidos por los remordimientos, procuraréis reparar vuestra falta, solicitaréis una nueva encarnación para vosotros y para él, en la cual le rodearéis de mejores cuidados, y él, lleno de reconocimiento, os rodeará con su amor. No desechéis al hijo que en la cuna rechaza a su madre, ni al que paga con ingratitudes. No es la casualidad la que os la ha hecho así, ni la que os lo ha dado. Una intuición imperfecta del pasado se revela, y de esto podéis juzgar que el uno o el otro ha aborrecido mucho, o ha sido muy ofendido, que el uno o el otro ha venido para perdonar o expiar. Madres, abrazad al hijo que os causa tristeza, y decíos: uno de nosotros dos es culpable. Mereced los goces divinos que Dios concede a la maternidad, enseñando a este niño, que está en la tierra para perfeccionarse, a amar y bendecir. Mas hay muchos de entre vosotros, en lugar de echar fuera los malos principios innatos de las existencias anteriores por medio de la educación, entretenéis y desarrolláis estos mismos principios por una culpable debilidad o por indolencia. Pero más tarde vuestro corazón ulcerado por la ingratitud de vuestros hijos, será para vosotros desde esta vida, el principio de vuestra expiación. La tarea no es tan difícil como podríais creerlo, no exige la ciencia del mundo. Lo mismo puede cumplirla el sabio que el ignorante, y el espiritismo viene a facilitarla,
haciendo conocer la causa de las imperfecciones del corazón humano. Desde la cuna, el hijo manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior. ¿Es preciso aplicarse a estudiarlos? Todos los males tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo. Vigilad pues, las menores señales que revelan el germen de estos vicios, y dedicaos a combatirlos sin esperar que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero que arranca los malos vástagos a medida que los ve apuntar en el árbol. Si dejáis desarrollar el egoísmo y el orgullo, no os admiréis si más tarde os pagan con ingratitudes. Cuando los padres han hecho todo cuanto han podido para el adelantamiento moral de sus hijos, si no pueden conseguir su objeto, no pueden hacerse cargos, y su conciencia puede estar tranquila. Pero al pesar muy natural que experimentan por el mal éxito de sus esfuerzos, Dios reserva un gran e inmenso consuelo, por la certeza de que solo es un atraso, y que les será permitido acabar en otra existencia la obra empezada en esta y que un día el Hijo ingrato les recompensará con su amor. Capítulo 13, número 19. Dios no ha hecho las pruebas superiores a las fuerzas del que las pide. No permite sino las que se puedan cumplir. Si no se llena el objeto, no es la posibilidad la que le falta sino la voluntad, porque ¿cuántos hay que en lugar de resistir a las malas tentaciones, se entregan y complacen en ellas? Para estos está reservado el llanto y el crujir de dientes en sus existencias posteriores. Pero admirad la bondad de Dios, que nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Llega un día en que el culpable se cansa de sufrir o en que su orgullo al fin se ha dominado, y entonces es cuando Dios abre sus brazos paternales al hijo pródigo que se echa a sus pies. Las grandes pruebas, escuchadme bien, son casi siempre indicio de un fin de sufrimientos y de un perfeccionamiento del espíritu, cuando son aceptadas por amor a Dios. Este es un momento supremo, y entonces es cuando sobre todo conviene no desfallecer murmurando, si no se quiere perder el fruto y tener que empezar otra vez. En lugar de quejaros, dad gracias a Dios, que os ofrece la ocasión de vencer para daros el premio de la victoria. Entonces, cuando al salir del torbellino del mundo terrestre entréis en el de los espíritus, seréis allí aclamado como el soldado que sale victorioso de la pelea. De todas las pruebas, las más poderosas son las que afectan al corazón. Hay quienes soportan con valor la miseria y las privaciones materiales, pero sucumben bajo el peso de la tristeza doméstica mortificados por la ingratitud de los suyos. Esto es una aguda agonía. Pero ¿quién puede mejor, en estas circunstancias, reanimar el valor moral, sino el conocimiento de las causas del mal y la certeza de que si hay grandes trastornos, no hay desesperaciones eternas, porque Dios no puede querer que su criatura sufra siempre? ¿Qué cosa hay más consoladora y que dé más valor, que el pensamiento de que depende de sí mismo y de sus propios esfuerzos abreviar el sufrimiento, destruyendo en sí las causas del mal? Pero para esto, es preciso no concretar las miradas a la tierra y no ver solo una existencia. Es preciso elevarse, dominar el infinito del pasado y del porvenir. Entonces la gran justicia de Dios se revela a vuestras miradas y esperáis con paciencia, porque os explicáis lo que os parecen monstruosidades en la tierra. Las heridas que recibís en ella solo os parecen rasguños. Con este golpe de vista echado al conjunto, los lazos de familia aparecen bajo su verdadera luz. Estos no son ya los lazos frágiles de la materia que reúnen sus miembros, sino lazos duraderos del espíritu que se perpetúan y consolidan purificándose, en lugar de romperse con la encarnación. Los espíritus a quienes la semejanza de gustos, la identidad del progreso moral y el afecto conducen a reunirse, forman familias. Estos mismos espíritus en sus emigraciones terrestres, se buscan para agruparse como lo hacen en el espacio. De aquí nacen las familias unidas y homogéneas, y si en sus peregrinaciones se separan momentáneamente, se encuentran después felices por su nuevo progreso. Pero como no deben trabajar solo para sí,
Dios permite que los espíritus menos adelantados vengan a encarnarse entre ellos, para tomar consejos y buenos ejemplos en provecho de su adelantamiento. Algunas veces ponen la disensión entre ellos, pero esta es la prueba, esta es la tarea. Acogedles como hermanos, ayudadles, y más tarde, en el mundo de los espíritus, la familia se felicitará por haber salvado del naufragio a los que a su vez podrán salvar a otros. San Agustín. París, 1862.